Bien, bienvenidos, bienvenidas a este video. En este vamos a hacer algunos repasos sobre el teorema de seno. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que vamos a tener algunos ejemplos alrededor de este tema. En otro video presentaré o ya para este momento posiblemente ya encuentren la construcción de esta fórmula. ¿Listo? En este momento vamos a centrarnos en el uso de la fórmula o el uso de la igualdad que corresponde a lo que conocemos como teorema de seno. ¿Listo? Antes de comenzar, vamos a recordar algunos elementos en relación sobre el etiquetado de los elementos que conforman un triángulo o que se incluyen en un triángulo. Y esto es, primero hay que tener en cuenta los vértices. Los vértices, en este caso A, B y C. ¿Listo? Los vamos a etiquetar utilizando letras mayúsculas, como nombramos generalmente los puntos. ¿Listo? Letras latinas de nuestro alfabeto cotidiano. Mientras que los ángulos que están que podemos ubicar en cada uno de los vértices, vamos a nombrarlos utilizando letras griegas. Normalmente se utiliza la letra griega correspondiente a la letra latina que etiqueta el vértice. ¿Listo? Por ejemplo, A con alfa, B con beta o C con gamma. Sin embargo, esto no es obligatorio, solamente pues a veces resulta útil para pues, recordar los elementos que corresponden en cada caso. Y asimismo vamos a nombrar los lados del triángulo. ¿Listo? Frente a A mayúscula voy a encontrar A minúscula, frente a B mayúscula voy a encontrar a B minúscula y frente a C mayúscula voy a ubicar a C minúscula. Es decir, esta es la manera en la que etiquetamos los lados, según el vértice opuesto. ¿Listo? El vértice o el ángulo opuesto, porque normalmente, de aquí en adelante, vamos a ocultar estas letras griegas y vamos a asumir este ángulo como el ángulo A mayúscula, el ángulo B mayúscula y el ángulo C mayúscula. Con esto en mente, podríamos ya hablar de lo que se conoce como el teorema de seno. Y este lo que hace es relacionar los ángulos o el seno de los ángulos de este triángulo con la longitud de los lados del triángulo. ¿Listo? Entonces, en este caso, digamos, aquí está B, que oculto. Entonces, tendríamos en este caso que la división entre el seno de A y la longitud de A minúscula, es decir, del lado A, del lado que se encuentra frente a ese ángulo, va a dar igual a la división entre el seno del ángulo B y la longitud del lado B y la división entre el seno del ángulo C con la longitud del lado C. ¿Listo? Por supuesto, equivalentemente yo podría invertir una de estas fracciones, pero al hacerlo pues debo tener en cuenta que se invierten todas simultáneamente. Es decir, estas son dos formas en las que encontraremos el mismo teorema de seno. ¿Listo? Normalmente cuando nos refiramos al teorema de seno voy a utilizar esta forma de escribir en la que voy a dejar las minúsculas en la parte superior en los numeradores de cada fracción y seno de cada ángulo en los denominadores. Bien. Vamos a ver el primer ejemplo del día de hoy. ¿Listo? Entonces tenemos un triángulo PQR del cual se nos da esta información. Se nos dice que P mayúscula tiene una amplitud de 28 grados, que Q mayúscula tiene una amplitud de 107 grados, mientras que AR no se nos da la información. Pero vamos a ver en un momento que esto es bastante fácil de calcular. ¿Listo? Y tenemos por otro lado que R minúscula, que es el lado que se encuentra frente a R mayúscula, tiene una longitud de 59 unidades y que Q minúscula y que P minúscula no lo conocemos. ¿Listo? Y entonces vamos a comenzar. Lo primero es vamos a encontrar el ángulo R. Y es que si tenemos dos de los ángulos del triángulo ya podemos calcular la amplitud del otro, porque la suma de los tres debe ser 180 grados. De tal modo que tendríamos que R será igual a 180 grados menos 28 grados menos 107. Y esto nos daría igual a 45 grados. ¿Listo? Por lo tanto, el ángulo R tiene una amplitud de 45 grados. Ahora que tenemos estos datos, podríamos plantear el teorema de seno. Lo voy a escribir en color rojo para que resalte y se note un poco lo que quiero mostrar. Entonces tendríamos P minúscula dividido entre seno de 28 grados, que es P mayúscula, es igual a
la longitud de Q minúscula entre el seno de Q mayúscula, que es 107 grados, y esto es igual a 59, que es la longitud de R minúscula, entre el seno del ángulo R, que en este caso ya lo conocemos, que es 45 grados. Observemos que hay una fracción que está completa, que es la de 59 sobre seno de 45. ¿Listo? Esta la vamos a utilizar como herramienta para averiguar P minúscula y Q minúscula. ¿Listo? Digamos que quiero averiguar primero Q minúscula, es decir, voy a escribir Q minúscula sobre seno de 107 grados. Esto lo podemos hacer porque conozco uno de los dos datos de esta fracción. ¿Listo? Y esto lo igualo con aquella fracción que tiene todos sus datos completos, en este caso 59 sobre seno de 45 grados. ¿Listo? Despejando Q minúscula tendríamos que esta es igual a 59 por seno de 107 grados sobre seno de 45 grados. Esto no lo podríamos calcular mentalmente o manualmente, por lo que nos valemos del uso de la calculadora. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar escribiendo. Entonces vamos a escribir una fracción. Tendríamos 59 por seno de 107 grados, cierro paréntesis. En este caso podríamos obviarlo, pero pues para mayor facilidad o pues para ocasiones en otras calculadoras es importante tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que la división que se nos está pidiendo daría un total de 79.7927. Voy a dejar los primeros 4 decimales. Y queda aquí la longitud de Q minúscula. 79.7927. ¿Listo? Vamos a ocultar la calculadora y vamos a calcular P minúscula. ¿Listo? Voy a escribirlo en otro color. Vamos a hacerlo en color negro. Y vamos a decir P minúscula sobre seno de 28 grados será igual a 59 sobre seno de 45 grados. Despejando nuevamente, igual que en el caso anterior, tendríamos P sería igual a 59 multiplicado por seno de 28 grados sobre seno de 45 grados. Aunque el seno de 45 es posible calcularlo, seno de 28 no es un ángulo notable, entonces no nos resulta eficiente calcular uno sí y el otro no. Entonces pues vamos a calcularlo directamente pues en el aparato, en la calculadora. Tendríamos entonces nuevamente una fracción 59 por seno de 28 grados, cierro paréntesis, sobre seno de 45 grados. Lo que me da 39.172. Y noten por favor que aquí hay un 5. ¿Sí? Este 5 lo vamos a ocultar. ¿Listo? Lo vamos a dejar como es voy a dejar solo 4 decimales, entonces la aproximación me permite dejar esto como 1721. ¿Listo? Terminando así este ejercicio. Por supuesto, podríamos calcular el perímetro del triángulo, que sería la suma de todos sus lados, o podríamos calcular el área del mismo, utilizando en este caso fórmula de Herón o la fórmula de seno para el área del triángulo. Por ahora vamos a parar aquí y pues más adelante vamos a en otra ocasión vamos a resolver esas áreas. ¿Listo? Por ahora pues quiero concentrarme en el uso de la fórmula. 39.1721. ¿Listo? Queda así. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo. ¿Listo? Tenemos un triángulo esta vez con esta información. ¿Listo? Notemos que esta vez no nos dan la etiqueta. ¿Listo? Puede ser cualquier letra, cualquier elemento. ¿Sí? Por facilidad, pues voy a llamarlos A, B y C. ¿Listo? No tengo la obligación de llamarlo así, sin embargo, pues les voy a hacer de esta forma, como para simplificar un poco en relación con la forma usual del teorema de seno. ¿Listo? Tenemos frente a C mayúscula a C minúscula, frente a B mayúscula a B minúscula y frente a A mayúscula a A minúscula. ¿Listo? Observen que esta vez no puedo averiguar solamente observando
la longitud de los lados, de los ángulos, la amplitud de los ángulos, perdón. ¿Por qué no? Porque esta vez ya no dispongo de dos de tres ángulos, solamente tengo uno de ellos, entonces no puedo hacer resta en este caso. Procedemos, por lo tanto, a hacer sencillamente a plantear el teorema de seno. ¿Cómo me quedaría teorema de seno? Entonces tenemos A minúscula sobre seno de A da igual a B minúscula, que es 51, sobre seno de B mayúscula, que es desconocido en este momento, y tenemos 45 sobre seno de 54 grados. ¿Listo? Notemos por favor que en este caso tenemos una fracción que tiene sus datos completos, una de la cual conocemos solamente uno de ellos y otra en la que no conocemos nada. Entonces vamos a ocuparnos solamente de las dos últimas fracciones, es decir, voy a utilizar 51 sobre seno de B será igual a 45 sobre seno de 54 grados. Si quiero despejar B mayúscula, notemos que en este caso está en el denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir esta fracción. Me va a quedar seno de B mayúscula sobre 51 será igual a seno de 54 sobre 45. Despejando el seno de B, tendríamos que este sería igual a 51 multiplicado por seno de 54 sobre 45. ¿Listo? Y esto nuevamente no puedo calcularlo manualmente. Entonces, pues vamos a utilizar nuevamente la calculadora. Entonces tendríamos que el seno de B sería igual a 51 por seno de 54 grados, cierro paréntesis, sobre 45, lo que me da 0.9169. Ahora bien, notemos por favor que en este caso quiero averiguar B. Entonces debo quitarle la función seno. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues voy a aplicar la función opuesta a seno, que se llama seno a la menos 1. ¿Listo? En nuestra calculadora se encuentra como shift seno. Yo ya había hecho previamente este cálculo. Entonces sería seno a la menos 1 de este número, que en este caso sería seno a la menos 1 de 0.9169. En la calculadora ya tengo listo este resultado, que nos daría 66.4750. ¿Sí? Porque este 8, que sería la primera cifra en desaparecer, es mayor que 5. Por lo tanto, este 49 se nos convierte en un 50. ¿Listo? Quedando así el ángulo B conocido, 66.4750. ¿Listo? Listo. Procedemos ahora a calcular el ángulo A. ¿Cómo calculamos el ángulo A? Pues si tenemos un ángulo, perdón, dos ángulos en este caso, ¿sí? Entonces el ángulo A sería igual a 180 grados menos 66.4750 y menos 54 grados. ¿Listo? Lo que nos da igual a 59.525 grados. ¿Listo? Ahora sí, paso a la siguiente parte. ¿Listo? Me adelanté un poco. Entonces, ahora tenemos 59.525, lo cual me permite llenar esta parte. ¿Sí? Voy a cambiarlo de color, haciendo notar que es un dato nuevo. 59.525. ¿Listo? Y ahora que tengo este dato conocido, entonces ya puedo calcular la amplitud o la longitud del lado A. Entonces tendríamos, paso a la siguiente diapositiva, ahora sí, tendríamos A minúscula
sobre seno de 59.525 será igual a 45 sobre seno de 54. Por supuesto, también podríamos utilizar los datos de la segunda fracción, puesto que ya conocemos tanto el numerador como el denominador. Sin embargo, siendo un poco más compactos los datos de la tercera fracción, utilizo estos, 45 sobre seno de 54. ¿Listo? De tal modo que A será igual a 45 multiplicado por seno de 59.525 sobre seno de 54. ¿Listo? Nuevamente, esto no lo puedo calcular manualmente, entonces utilizamos la calculadora. Y entonces procedo a escribir estos datos. Tendríamos 45 por seno de 59.525, cierro paréntesis, sobre seno de 54. Y esto me da un resultado de 47.9388. Terminando así este ejercicio, ¿no? Recordemos que tenemos ya conocido perdón, en este caso tendríamos el dato, se llamaba A minúscula, sí señor. ¿Listo? Y entonces terminamos así este ejercicio. ¿Listo? Hagamos un tercer ejemplo. ¿Listo? Veamos lo siguiente, y es que en este caso otra vez tenemos algo parecido al caso anterior, y es que tenemos solamente un ángulo y dos lados del triángulo. ¿Listo? Entonces vamos a escribir, voy a retornar el color rojo. Tendríamos, en este caso nuevamente el etiquetado A, B y C. Voy a ponerlo de esta forma. De tal modo que frente a A mayúscula tenemos A41, o sea A minúscula. Frente a B mayúscula no tengo dato conocido, B minúscula. Y frente a C mayúscula está 84. ¿Listo? El teorema de seno para este ejercicio quedaría planteado como 41 sobre seno de 93 grados sería igual a B minúscula, que es desconocido, sobre seno de B mayúscula, que también es desconocido, y 84 sobre el seno de C mayúscula. ¿Listo? Noten por favor que en este caso yo acabo de notarlo, que aquí escribo sin y aquí escribo sen. Indistintamente voy a utilizar esta representación. ¿Sí? Recordemos que a veces en la calculadora, o si observamos nuestra calculadora, aparece como sin. ¿Listo? Y pues en nuestra españolización que hacemos de las palabras, pues lo escribimos como sen, pero pues no hay ningún inconveniente en ninguna de las formas de presentarlo. Sí sería bueno, muchas veces, mantener el formato en todos los casos. ¿Listo? Me disculpo por esta presentación. Bien, entonces vamos a averiguar el dato de la fracción en la cual conocemos al menos un elemento, que sería la tercera fracción. 84 sobre seno de C es equivalente a 41 sobre seno de 93 grados. ¿Listo? Perdón, para despejar C necesitamos invertir esta fracción porque aparece en el denominador y al otro lado seno de 93 sobre 41. ¿Listo? De tal modo que el seno de C será igual a 84 por seno de 93 sobre 41. ¿Listo? Y entonces vamos a efectuar nuevamente esto en la calculadora. ¿Listo? Entonces el seno de C será igual a lo que me aparezca aquí en la calculadora, 84 por seno de 93 sobre 41. ¿Listo? Lo que me da 2.04, 60. ¿Listo? De tal modo que C será igual a seno a la menos 1
de este número, 2.0460. Vamos a ver cuánto nos da en la calculadora. ¿Listo? Es decir, seno a la menos 1 de la respuesta. Veamos esto que acabó de aparecer. Error. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué pasa esto? ¿Listo? Porque seno a la menos 1 de 2.04 no está definido dentro de los números reales. ¿Listo? Dentro de los números complejos podríamos buscar una respuesta, pero en este momento, para este número no existe un ángulo o un valor para el cual yo le pueda aplicar seno y me dé 2.04. ¿Listo? ¿Qué significa entonces? Que este resultado no lo podemos, que este triángulo no lo podríamos solucionar, porque acabamos de encontrar datos que son contradictorios con los números reales en este caso. ¿Listo? Es decir, este triángulo no es posible. ¿Listo? ¿Puede darse este caso? Por supuesto. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? A esto me refería con el medio ejemplo que aparecía en el título de la presentación. ¿Listo? Entonces podemos llegar a este tipo de eventos. Bien, vamos a ver un último ejemplo. ¿Listo? Y es lo siguiente. Notemos nuevamente un triángulo. Digamos que lo voy a llamar esta vez en otro orden. A, B y C. ¿Listo? Y pues los lados opuestos, en este caso 74 sería la longitud de A minúscula, B minúscula sería desconocido y C minúscula tendría una longitud de 27 unidades. ¿Listo? Si yo quiero plantear el teorema de seno, tendríamos que 74 sobre seno del ángulo A es igual a B minúscula sobre seno del ángulo B mayúscula, que es 64 grados, y esto sería igual a la longitud de C, o sea, 27 unidades, sobre seno de C mayúscula. ¿Listo? Notemos que si yo quiero comenzar por la fracción, si quiero utilizar eh, la fracción que esté completa, que tenga todos sus datos conocidos para poder trabajar, vamos a tener un inconveniente y es que ninguna de ellas es conocida. ¿Sí? Aquí nos falta A mayúscula, aquí B minúscula y aquí C mayúscula. Significa entonces que, no significa primero que no se pueda solucionar. Se puede solucionar, mas no podemos utilizar el teorema de seno en este caso. ¿Listo? Por lo tanto, tendríamos que utilizar otra herramienta. A esa otra herramienta la llamaremos teorema de coseno, que lo dejamos para el próximo video, que estará enlazado a continuación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.